El tema de hoy es el espiritismo en Puerto Rico. Gerardo Alberto Hernández Aponte, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, autor. Mi querido profesor, gracias por esta entrevista. Bienvenido. ¿Por qué usted escribió el libro El espiritismo en Puerto Rico? Yo tenía que hacer una disertación doctoral para culminar mi grado y no tenía tema. A mí me interesaba ese tema, me interesaban otros también. Me interesaban dos temas en realidad. Uno, escribir sobre la historia de las monjas carmelitas calzadas en Puerto Rico, pero la persona que estaba encargada de los archivos, la monja profesa de la orden, me dijo que ya estaba escribiendo el libro y que no estaban abiertos para consulta. El otro tema que me interesaba era el espiritismo. Y posteriormente aparecieron los documentos, que era lo más que me interesaba para hacerlo. El interés radicaba en que cuando yo hice mi tesis de maestría, yo me di cuenta que la idea o los imaginarios que yo tenía acerca del espiritismo en mi mente no cuadraban con la documentación consultada acerca del espiritismo a finales del siglo XIX y principios del XX. Yo pensaba que el espiritismo era hechicería, brujería, adivinación. Sin embargo, los que trataban la historia del espiritismo, que la mayoría eran espiritistas, salvo una historiadora, hablaban de que era una doctrina seria para conocer la vida después de la muerte, que creía en la reencarnación, que creía en el progreso y en la comunicación de los vivos con los muertos. Entonces también me llamaba la atención de que eran pocos los estudios académicos. Había una tesis de maestría realizada en la Universidad de Puerto Rico, que estaba publicada en forma de libro, pero que cubría un corto periodo y era del siglo XX. Y era sobre la mujer y un periódico espiritista que se llamaba El Idil de Paz. Pero no había nada así, un trabajo sólido sobre la llegada del espiritismo en el siglo XIX. Así que eso, esos dos factores, combinados con la necesidad de un tema para la tesis doctoral, hicieron que optara por el tema cuando me di cuenta que era viable, en el sentido de que habían suficientes fuentes para realizar la investigación y analizarla para escribirla. ¿Y por qué comienza con el 1860? Muy sencillo. El espiritismo nace en Francia en 1857 y la década de 1860 es la década en la que yo hasta ahora estimo que llega el movimiento en Puerto Rico. Tengo un gran problema y es que la mayoría de la documentación espiritista de los centros no se conserva. Entonces, la que se conservaba en la Federación de Espiritistas se la vendieron a un bibliófilo, así que no hay manera así de consultarla. Así que yo me basé mayormente en la prensa. Pero entonces está el otro problema, que en el periodo previo a 1872 es poca la prensa puertorriqueña que se conserva. Y comencé a consultar la prensa espiritista internacional que reseñaba acontecimientos sobre la isla y alguna que otra documentación suelta que encontré en algún archivo y vi que fue en la década de 1860 cuando parece que la doctrina llegó. Siempre quise consultar el archivo de la Federación Espiritista Mexicana, pero no pude ir a México. Pensaba ir el año pasado para sacar en un futuro una tercera edición o un artículo, a ver si había correspondencia de Puerto Rico, porque yo sé que se carteaban, que habían vínculos, a ver si eso me daba luz sobre el trasfondo previo a 1872, pero no pude. Así que escogí el año 1860 porque en esa década de 1860 hay constancia de por lo menos que en Ponce y en San Juan, en Puerta de Tierra, hay gente que conoce la doctrina ya. ¿Y cómo es que la conocen? Pues esa parte no me queda muy clara, pero estos son hipótesis, ¿verdad? Que tiene que haber sido o por el comercio de libros o la llegada de inmigrantes que traen la doctrina, pero de una u otra forma esas personas la conocen. Uno es un médico en Ponce, Rafael Pujals Cárdenas, si mal no recuerdo, y otra persona que vive en Puerta de Tierra, que tiene un centro, y creo que es cubano. Así que posiblemente alguien vino de Cuba o alguien vino de Europa con las nuevas ideas, o llegaron los libros clandestinamente mediante contrabando y comenzaron a difundirse y a leerse.
Pero no es hasta 1872 en adelante que la doctrina toma auge y comienza a esparcirse de manera fuerte por toda la geografía insular. ¿Y qué fue lo que sucedió que provocó eso? Había un señor que era sastre, que vivía en Mayagüez, que se llamaba Emeterio Bacón Cambiaso. Y en el 1872 se le murió su mamá y él era bien apegado a su madre y entra como una especie de depresión. Y él era un racionalista y estaba preocupado qué había pasado con el alma de su madre. Y va a una tienda en Mayagüez que se llamaba la Mercería Prats y Marimón, buscando la vida de Jesús de Ernesto Renan. Y el dependiente le dice que él no tiene, que mejor le recomienda el libro de los espíritus de Allan Kardec, porque el Emeterio le había contado lo que estaba pasando. Y él le recomendó el libro, Emeterio lo mira con escepticismo, se lo lleva, lo comienza a leer. Y una noche ve una luz fluorescente que le alumbra la página del libro. Entonces él coge la mano con una pluma de escribir y pregunta que qué saben del espíritu de su madre y la mano se comenzó a mover sola y escribe. Es lo que se conoce en el espiritismo como lectura psicográfica, en que el brazo se mueve involuntariamente. Escribe, amigo, no, por ahora no me es posible decirte nada. Él se leyó el libro, vuelve donde el dependiente de la tienda y le pregunta, y el dependiente de la tienda le dice que él no conoce la doctrina, pero que le puede mandar a buscar todos los libros de Allan Kardec a Barcelona. Y los mandó a buscar, pero no encontraba a nadie que se le explicara. Meses después encontró personas que estaban comenzando a estudiar la doctrina y en 1873 un periódico de Ponce, de Mayagüez, que se llamaba La Razón, publicó un acontecimiento extraño que había ocurrido en Puerto Príncipe, Cuba, donde se habían caído varias cosas en distintas casas en una calle. Y Emeterio Bacon interpretó eso como un fenómeno espiritista y publica un artículo relacionado en la prensa y así comienza a diseminarse la idea y comienza a encontrar detractores. Entonces él se entusiasma y comienza a formar grupos de propaganda, es decir, personas que den conferencias públicas a favor de la doctrina y repartan literatura de forma gratuita. Uno compraba la literatura, los libros, las revistas, las hojas sueltas y las repartía. Así que a partir de 1872-73 comienza un movimiento que va a tomar auge porque comienzan a establecerse grupos de propaganda en Ponce, en Mayagüez, en Arecibo, en distintas partes de la geografía insular. Y aunque el movimiento está prohibido, porque llega el espiritismo en un momento donde hay unidad de iglesia y Estado, y la iglesia católica es la hegemónica, pero poco a poco en el clandestinaje comienza a diseminarse la doctrina. ¿Qué pasa con Santurce? Me dijeron de un centro de las almas, la Casa de las Almas. Hay una Casa de las Almas, efectivamente, creo que se funda en 1822 o 1821, que cae fuera del periodo de estudio. Yo fui allí a investigar, a ver la poca documentación que tienen respecto a mi época, y ahí hay una revista de 1914 que, vamos, se sale del periodo porque yo llego hasta 1907, pero que tenía fotografías, la revista, de espiritistas de mi época, es decir, de 1860 a 1907. Yo tengo en agenda seguir la investigación del 7 en adelante, pero bueno, no sé cuándo y si tenga tiempo, vida y salud. Pero por lo menos en mi época de estudio he localizado alguno que otro centro en Santurce y creo que hay una revista a finales para 1907 o 6 en Santurce, pero la Casa de las Almas, que es bien importante en la historia del país, está fuera del periodo de estudio, se fundó después. Pero entonces Ponce y Mayagüez realmente son los pilares en este movimiento, ¿correcto? Sí, Ponce, Mayagüez, Aguadilla, Isabela y Utuado. Y Moca. En esa parte de la geografía insular del oeste son los pueblos más fuertes y Cabo Rojo. Sí. Aunque fueron atacados por la iglesia constantemente y era ilegal, ¿correcto? El estudio del espiritismo y las sesiones espiritistas, ¿correcto? Sí, pero el espiritismo permite una cosa que no permiten, por ejemplo, la masonería, que tiene una logia, y es que yo me puedo reunir en mi casa con 5 u 8 vecinos y parece que estoy compartiendo con ellos, y lo que estoy haciendo es una reunión espiritista. Y como eso no estaba prohibida por ley, estaban prohibidas sí las reuniones en las casas, creo que eran más de 20 vecinos.
Pero si yo tenía 15 o 20 que estaba dentro del margen, puedo camuflajearla y estamos compartiendo, estamos celebrando o estamos reunidos y en realidad son sesiones. Así que eso se podría hacer y no se daba cuenta el gobierno, no había manera de fiscalizarla. ¿Qué pasó con el señor Don Emeterio, que es tan importante en su historia? Pues don Emeterio no solamente esparció el movimiento, fue un líder clave, sino que después perteneció a la Federación de Espiritistas y fue líder o presidente de la Federación de Espiritistas. Él muere en 1913, pero antes de morir en 1910, él publicó sus memorias. Desgraciadamente no las publicó completas, que a mí me hubiera encantado, porque muchas de las cosas que yo sé del inicio del espiritismo, además de la prensa y algún documento suelto, es porque él lo narra en sus memorias. De hecho, todo lo que le conté de él, casi todo lo saqué de sus memorias. Él antes de morir donó su biblioteca completa a la Biblioteca Municipal de Mayagüez. Cuando yo empecé la investigación, fui a Mayagüez y cuando voy a la biblioteca no había nada del siglo XIX. O lo botaron, o se lo robaron, o se perdió. Digo, también hay que recordar que en el 1918 hubo un terremoto inmenso y ocurrió un maremoto y el agua inundó el pueblo. No sé si ahí se perdió o pues pasó algo eventualmente, pero Emeterio va con Cambiaso es fundamental para la historia del espiritismo en Puerto Rico. Y esas memorias, qué lástima que no las haya publicado completas, pero me dieron mucha, mucha luz. Y si yo siempre he pensado que si yo voy a México, cabe la posibilidad de que hayan cartas que puedan arrojarme más luz, pero pues hasta ahora he visto frustrado mis pretensiones. ¿Qué tal en la universidad donde usted es catedrático, es profesor? ¿Tienen ellos algún documentación sobre esto del espiritismo y don Emeterio? Sí, efectivamente, el libro de las memorias que está publicado, el ejemplar está allí, allí fue que lo consulté. También hay prensa espiritista del siglo XIX y principios del XX, y la mayoría de la prensa del país está microfilmada allí. Y yo me tiré la prensa del país desde 1848, que nacía el espiritualismo, que es un antecedente del espiritismo, hasta 1907, página a página, día a día, y todo lo que yo veía relacionado lo imprimía. Ahí fue que conseguí la mayoría de la documentación que usé para el libro y que fue vital. Fue vital porque es el centro más importante sobre la documentación de Puerto Rico. Es la biblioteca más completa sobre Puerto Rico que existe. Y entonces, pues de ahí saqué la mayoría. Y digo, también encontré un reglamento ahí. El resto de los reglamentos los saqué del Archivo General de Puerto Rico, pero la mayoría de la prensa yo la consulté allí y fue vital, vital. Sé que el viaje suyo a Argentina fue muy importante en todos sus estudios. ¿Qué tiene Argentina en cuanto a Puerto Rico? ¿Qué descubrió allá? Pues mire, yo siempre quise ver la prensa espiritista española porque durante mi investigación, y mexicana por supuesto, siempre había descubierto de que publicaban cosas sobre el espiritismo en Puerto Rico. Yo dije, bueno, aquí deben de haber cosas que yo no tengo por la censura en mi país y por las lagunas documentales. Yo en el 2010 había ido a España a un congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, la cual pertenezco, y aproveché, estuve casi un mes, fui a Madrid y a Barcelona a ver las revistas espiritistas y me traje todo lo que vi de Puerto Rico. Sin embargo, no estaba conforme, primero porque no conseguía la revista La Ilustración Espírita Mexicana, que tenía cosas publicadas sobre Puerto Rico, y segundo porque había una revista española que se llamaba La Luz del Porvenir, que publicaba Amalia Domingo Soler. Era una revista de mujeres y para mujeres que llegaba a Puerto Rico, Cuba y a muchos países. Y yo sabía que ahí habían cosas de mujeres espiritistas puertorriqueñas y sobre el espiritismo en Puerto Rico. Y había un argentino que se llamaba César Bogo, que había publicado una especie de biografía o de trabajo sobre Amalia y que hablaba de las revistas y hablaba de Puerto Rico y de un personaje puertorriqueño que se llamaba Josefa Martínez Torres, que era la primera mujer, que es la primera mujer novelista de Puerto Rico publicada. Pero cuando yo fui a España yo no conseguí eso. Da la casualidad que en el 2012, en el Congreso de la Religión que yo voy, que se efectuó en El Salvador, me invitan a un coloquio que va a haber en Argentina sobre esclavitud, sobre arte.
y que tiene que ver con mi congreso, porque el congreso se celebra cada 2 años, pero en los años intermedios a veces hace un coloquio. Y yo interesaba ir porque pues es una manera de conocer el país y siempre había querido ir a Argentina. No tenía tema, el tema de momento surgió, lo trabajé y fui al congreso y yo tenía la expectativa de ir a los centros, a las bibliotecas o centros espiritistas allí si se conservaban las revistas estas que César Bogo hablaba. E iba a escribir para preguntar, pero me enfermé de las vías respiratorias y lo descarté. Yo dije, bueno, yo no voy a seguir investigando porque si no el libro no sale. Yo soy obsesivo con la investigación y no sigue, investiga. Pero bueno, cuando llegué a Buenos Aires, como yo había ido con la directora de la colección puertorriqueña, hoy Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña, que fue la biblioteca que les hablé ahorita, que contiene la mayoría de la documentación sobre Puerto Rico en la universidad. Me dijo, Gerardo, investiga sobre el espiritismo. Y yo, aunque ya había resuelto en secreto no seguir buscando, no me atreví a contradecirla. Y en cuando me llevó a la biblioteca del Congreso en Argentina, que yo encuentro las obras de César Bogo, eso fue como cucarme en el sentido de que pues no me pude Un gran aguantar. descubrimiento. Y entonces yo dije, bueno, que le escribía allí mismo estando en Argentina, me comuniqué con los centros espiritistas, me abrieron las puertas, le añadí fotografía, lo revisé completo, le hice índice temático y onomástico y claro, incorporé todas esas cosas que había encontrado en España, en Argentina. Siempre me he quedado con la ganas de ir a México, porque el fondo de la Sociedad Espírita Mexicana lo estaban organizando. Yo sé que ahí tiene que haber algo de Puerto Rico, tienen que haber tesoros, pero está en el tintero para un futuro cercano, Bien, lejano. tengo una parte porque es importante mencionar que esos estudios, esos viajes, esa investigación y esa persistencia y devoción dio a la luz su libro, exitoso libro, La cieguecita de la cantera. ¿Dónde se puede conseguir el libro actualmente? El de la cieguecita lo puede comprar a través de Amazon. Si vive en Puerto Rico, lo puede comprar en la Tertulia, lo venden también en Librería Mágica y en Casa Norberto, o en Plaza Norberto, en Plaza Las Américas. Y el espiritismo igual, en los lugares que mencioné. Bien, ¿qué tiempo se demoró en escribir el espiritismo en Puerto Rico? Pues mire, yo en doctorado nos permitían, no sé si todavía, pues las cosas han cambiado en la universidad, hacer cursos de investigación por acuerdo. Y yo tomé un curso de investigación por acuerdo de un semestre para investigar sobre el espiritismo en el siglo XIX. Cuando vine a trabajar ya la tesis, yo más o menos lo escribí, digamos que en 7 u 8 meses. Claro, ya tenía la investigación hecha, la investigación me tomó como 4 o 5 años, ya tenía un capítulo hecho, que lo que hice fue que lo revisé y lo amplié para la tesis, y tenía otro capítulo, que es el de la revisión de historiografía, prácticamente hecho, porque el 30 de marzo yo había defendido los exámenes de grado, y uno de los exámenes de grado era ese capítulo, claro. El capítulo era comparando el espiritismo de Puerto Rico y Cuba en la historiografía, así que lo que hice que fue que lo amplié a nivel internacional. Así que pongamos que de abril a diciembre yo terminé de escribir la tesis, que después, claro, se va a transformar en libro y se va a revisar y se va a ampliar. Así que en ese periodo más o menos, claro, hago la salvedad de que ya tenía prácticamente 2 capítulos anteriores, así que pongamos que quizás un año me tomó escribirlo, aunque realmente empecé en abril. Yo 30 de marzo defendí, en abril empecé a escribir ya propiamente la tesis. Profesor, usted menciona estos personajes importantes en el estudio y divulgación del espiritismo en Puerto Rico. ¿Hay alguna mujer en esa historia? Bueno, además de Josefa, hay una mujer que se llama Francisca Suárez, que era espiritista, era medium y era ciega también, que escribía furibundamente contra la Iglesia Católica y que también recibía dictados de ultratumba y producía esa especie de novelas, pero dictadas de ultratumba. Hay otra mujer que se llama, se me escapa un poco el nombre, que funda el Iris de Paz, la revista del Iris de Paz, y que tomó un rol protagónico en tratar junto a otros varones, ¿verdad?, de Sí. crear la Federación de Espiritistas
ahora se me escapa el nombre, estoy buscándolo aquí porque yo lo tengo escrito en el texto, Bueno, pero se tan pronto lo consiga, se lo digo. bien, perfecto. Ahora bien, Guffain se llama, Agustina Guffain. Agustina Guffain. Guzmán. Ahora, me interesa mucho si hizo algún estudio en cuanto a los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York y el espiritismo. De eso no tengo. Sí sé decirle que los cubanos en Nueva York, en siglo XIX, que estaban conspirando para independizar a Cuba, celebraban sesiones espiritistas para pedir ayuda y orientación sobre cómo llevar sus trabajos de independencia en Cuba. Pero sobre Puerto Rico no encontré nada que sucediera ni aquí ni allá. Le menciono eso porque he podido entrevistar a una historiadora, profesora, que tiene un libro muy importante sobre eso del movimiento independentista en Nueva York y la unión de cubanos con puertorriqueños y el periódico Patria y José Martí. Y es fascinante porque ahora es que apenas se está divulgando la coexistencia de estos independentistas que trabajaron juntos para lograr la independencia de sus islas y pues Cuba tuvo éxito y Puerto Rico no. Pero la cuestión es que ellos sí estaban muy unidos en ese periodo que usted estudió, 1860 a 1901. Por ejemplo, Lola Rodríguez de Tio, y etcétera, etcétera. Así que en el futuro le voy a pedir, esta es una petición mía personal, de que en sus estudios averigüe un poquito más en cuanto al espiritismo, porque sí, ya sabemos que sí tenían el periódico, que tenían reuniones, que se apoyaban unos a los otros, que puertorriqueños fueron a vivir a Cuba y viceversa, pero eso está bajo el tapete todavía. Yo creo que usted es un pionero totalmente en esto del estudio del espiritismo en Puerto Rico. No creo que hay otra persona que haya hecho lo que usted ha hecho, ¿correcto? Está correcto. Quiero decirle algo que ahora me acabo de acordar. A finales del siglo XIX, por la censura, alguien viaja a Nueva York a publicar 2 libros de espiritismo y los trae y se reparten en la isla. Oh, Eso son comunicaciones medianímicas que se reciben en el pueblo de Utuado. Y por la censura, como había que publicar y decir la casa editora, y era un tema que atacaba, o no es que atacara a la iglesia, porque yo me leí por lo menos una de ellas que la conseguí, la otra la conseguí mucho después, pero no me la he podido leer. Y la persona viaja a Estados Unidos y se publican las dos allá. Una se llama El Evangelio de nuestro Redentor Jesús en verdad y espíritu por sus encargados de su revelación en el año 1882. Y el libro se publica en 1883. Y el otro se llama La voz del apóstol San Juan en el siglo XIX o la revelación de Juan el teólogo, el evangelio de nuestro Redentor Jesús por los encargados de su revelación en 1882. Los dos se publican en Nueva York en 1883 en casas editoriales distintas. ajá. La hipótesis es que hizo un viaje para publicar y regresó la persona, o sea, y por eso es que se publican en 2 casas distintas para que trabajaran los dos a la misma vez y poder tener los libros al unísono y regresar corriendo para Puerto Rico a repartirlos. Son muy pocos, el único ejemplar que yo conozco de la primera obra que mencioné estaba en la UPI, o sea, en la Universidad de Puerto Rico, en el área de circulación. Como no dice que lo publicó un puertorriqueño ni toda esta historia, eso yo lo encuentro después, de encontré durante mi investigación. Tan pronto yo encontré que esa obra estaba en circulación, yo fui corriendo a la directora de la colección puertorriqueña y le dije, miren, esto es de Puerto Rico y está allá, hay que pasarlo para la colección puertorriqueña y la pasamos. La otra yo llevaba años y años buscándola hasta que la encontré en España en uno de los últimos viajes que hice, pero no me he puesto, o sea, la tengo fotografiada completa, pero no me he puesto a leerla con calma. Y dije, bueno, si hago una tercera edición del libro, ahí lo incluyo. Así que yo pienso que así como usted me dijo, tiene que haber más cosas en los vínculos de los puertorriqueños y los cubanos en Nueva York relacionadas al espiritismo, que Sí. quizás nadie se ha topado con ellas o lo han visto y no le han prestado
atención, porque uno de los problemas que hay en la historiografía del espiritismo es la invisibilización del tema, porque creen que es algo que no es importante, que es de locos, o bueno, todas las cosas negativas que han creado sobre ellos, esa visión Sí, negativa que existe, de que es algo poco serio, etcétera, 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 y quizás pues ha sido soslayado por los investigadores, pero quizás usted tiene mucha razón, ahí debe de haber algo, porque si los cubanos invocaban espíritus para tratar de independizar a Cuba, algo tiene que haber habido, además de que esta persona va a Cuba, perdón, va a Nueva York a traer impresos esos dos libros, o sea, algo tiene que haber. Lo que correcto, correcto. Eh, escarbar. ¿Cuál es su próximo proyecto? Yo estoy trabajando dos libros que espero que salgan este año, pero bueno, eso lo digo todos los años y no salen. Hay una familia que se dedicaba al magisterio en Puerto Rico, que es la familia Cordero Molina, cuyo miembro más conocido es el maestro Rafael Cordero, que era un maestro de tez negra que enseñaba a niños negros y blancos, y su hermana también que enseñaba a niñas. Pues yo estoy trabajando un libro sobre él y un libro sobre ella, que yo espero que salgan este año. Qué Así que fascinante. ¿Por qué le llamó la atención ellos? a mí me llamó la atención él en particular porque él es elevado al procerato en el siglo XIX en un contexto racista. Y yo me comencé a cuestionar cómo un hombre negro llega a ser prócer en pleno siglo XIX, cuando el Ujú. racismo está en todo su vigor. Sí, señor. Y entonces la hermana, yo no la tenía en mente, pero una historiadora feminista me dijo, Gerardo, inclúyela. Entonces yo tenía una sección de ella en el libro y una de las colegas que me leyó el libro, bueno, varios colegas que me habían leído el libro me dijeron, saca a Celestina, que es como se llama la hermana, y haz un trabajo aparte, porque no cuadra dentro del hilo de la temática del libro. Y yo, bueno, dije, pues de ahí sale un artículo, porque un colega me dijo, un artículo y ya, pero cuando yo empecé a desarrollar el artículo, me di cuenta que había material para un libro. Y yo dije, bueno, pues aquí, y entonces, como me di cuenta que uno depende del otro, porque son, no solamente son hermanos, sino que son maestros los dos en la misma época, y en un libro yo mencioné el otro y dije, yo tengo que sacar los dos libros a la vez. Vamos a repetir dónde se encuentran sus obras, por favor. Las puede conseguir a través de Amazon. Bueno, si ponen mi nombre completo, Gerardo Alberto Hernández Aponte, sale mi página en academia.edu y a través de ella me pueden escribir, me pueden contactar. Ahí está mi email, está la mayoría de mis artículos publicados que los pueden leer gratis, está mi currículum vitae si lo quieren ver y provee, como le dije, para dejarme un mensaje si alguien quiere comunicarse conmigo.